Muy buenas noches para todos los oyentes. Reciban un saludo fraterno y cordial en esta noche. Mi nombre es Elizabeth Rodríguez, soy profesora del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano y estamos en este espacio Biblia y Comunidad, un espacio bastante interesante donde podemos leer nuestra realidad social, política, a la luz de la palabra de Dios. Así que bienvenidos, bienvenidas. Hemos venido estudiando, en el programa pasado empezamos a hacer un recorrido como una introducción general al libro del Deuteronomio. Y para este estudio nos acompaña el profesor Miguel Camelo, también profesor del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano. Profesor Miguel, bienvenido. Elizabeth, buenas noches, un saludo a todos nuestros oyentes, bienvenidos a este programa donde nos podemos aprender a introducirnos en la Sagrada Escritura. Especialmente vamos a empezar a trabajar el libro del Deuteronomio. Sí, claro que sí, y recordemos, para quienes estuvieron conectados en el programa pasado, empezamos pues como con una introducción. Entonces recordemos un poquito que el profesor Miguel nos estaba hablando del el título del libro, pero también, entre otras cosas, habló un poquito de la estructura del libro, de un poco como el libro cerraba el Pentateuco, lo que conocemos como Pentateuco, pero a la vez era como una bisagra en alguna posición, especialmente de Martin Knott, uno de los autores que trabaja el Antiguo Testamento, que trabajó el Antiguo Testamento, y también se podría entender el libro del Deuteronomio como el inicio, si se quiere, o la introducción o el fundamento teológico de lo que se conoció como la historia deuteronomista de los libros Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Y bueno, un poquito eso fue como que con lo que comenzamos, la puerta de entrada antes de sumergirnos propiamente en el texto mismo del Deuteronomio. Profesor Miguel, tú nos estabas hablando un poco del nombre del libro, y nos hablabas de una palabra en hebreo, el libro del Deuteronomio, pero de una palabra en hebreo, y nos hablabas del Devarim, y nos decías que significaba palabras. ¿Qué te parece si profundizamos un poquito más en ese nombre del libro, Devarim? Con mucho gusto. Bueno, entonces decíamos que el nombre hebreo de este libro es Devarim, o estas las palabras, Eled HaDevarim. Y retomábamos diciendo que este libro tenía 34 capítulos, 955 versículos, y decíamos que tenía como ciertos niveles, una estructura donde encontrábamos un inicio, donde empiezan esta fórmula de inicio, las palabras que dijo Moisés a los hijos de Israel, ¿cierto? Con estas, y las palabras refieren a decir pues las enseñanzas, los mandatos, todas las cosas que enseña Dios por medio de su profeta Moisés. Bien, qué interesante, porque tiene que ver entonces con los 10 mandamientos, ¿no? Indudablemente, en algún momento vamos a encontrarnos con las 10 palabras, los 10 mandatos que los recuerda constantemente Moisés, como una enseñanza perenne y permanente para aquellos que son seguidores, ¿no?, obedientes a la palabra del Señor. Entonces esta invitación nos mueve infinitamente a todos los que creemos en la palabra del Señor. Sí, claro que sí, y bueno, es interesante cómo este libro pues también tiene un significado y ha tenido un significado en la tradición, ¿no? Hablemos un poquito sobre eso, pues porque también el Nuevo Testamento lo toma, mira hacia atrás y hace una lectura bastante interesante del Deuteronomio, pero miremos un poquito antes de eso, como que este libro del Deuteronomio, ¿qué significado tuvo en la tradición judía? Bueno, indudablemente dependíamos, como ya lo decía Elizabeth, de dos enfoques de tradición. Uno que menciona como parte de esos 5 primeros libros de la ley, de la Torá, y cómo presenta a través de unas narrativas y distintos elementos literarios, tanto leyes como narraciones, ¿cierto?, que son significativas para aquellos que hacen parte de los hijos de Israel. Entonces, indudablemente, esta sería una primera enfoque o propuesta. Y la otra, la que menciona como este libro, estas las palabras, el Devarim,
hace parte de una historia más grande, más ampliada, que va hasta la Segunda de Reyes. Entonces hay dos formas de enfocarlo, de introducirlo y captar las enseñanzas teológicas que están presentes en el texto, y cómo con la primera propuesta cierra el Pentateuco, y en la otra cómo alarga toda la historia deuteronomista hasta Segunda de Reyes. Uh-huh. Desde esa perspectiva, hablando un poco de la tradición, de lo que significó el Deuteronomio para la tradición judía, yo creo que a lo largo de toda su historia, no solamente en algún momento, en algún punto de la historia donde fue el nacimiento de este libro, o por lo menos un núcleo de este libro. Entonces me parece interesante que pudiésemos hablar un poco acerca del nacimiento y el desarrollo del libro, dónde nació, qué refleja el libro en su intención teológica, sobre todo con respecto a la fe, y con respecto a la fe en relación con la religión cananea, ¿no? O sea, ¿qué desarrolla este libro ahí en esa fe y la religión cananea? ¿Dónde nació el libro? Bueno, yo quería retomar, antes de entrarnos al nacimiento y al desarrollo del libro, una cosa que me pareció significativa, que era entender que también la tradición judía le da una clasificación a las palabras dadas por Moisés, y dice que este libro se ha conocido como el Sefer Tokahot, que significa el libro de las exhortaciones, porque en últimas la finalidad de este texto y de estas palabras dadas por Moisés es exhortar, invitar a las tradiciones, a las generaciones a recibir la palabra y asumirla como un camino, como una forma, una enseñanza de las palabras que estaban dadas por Dios. Bueno, entonces en el tema del nacimiento y desarrollo del libro encontramos varios elementos que son muy significativos. ¿Por qué? Porque resulta que los estudios que se han hecho a lo largo de los últimos años presentan que la redacción del texto del Deuteronomio es como un mosaico de innumerables y de variadas piezas de tradición literaria, donde se combinan, y aquí encontramos una cosa bien simpática, que al menos en 4 lugares, en 1:1, los invito a los oyentes a buscar el libro del Deuteronomio en el capítulo 1:1, donde inicia las palabras de Moisés, un inicio, no sé si nos invitas, si nos ayudas, Elizabeth, a ir leyendo el texto en 1:1, y después vamos a pasar a 4:44, donde hay un segundo inicio, luego el 6.1, capítulo 6:1, y después 12:1, con lo cual vamos a ubicar al menos 4 inicios del libro, para mencionar eso que estamos diciendo, que es una pieza donde hay un mosaico de muchas cosas. Entonces, si quieres, leamos el primer 1:1, Elizabeth, para que nuestros oyentes vayan caminando con el texto de la escritura. Bueno, claro que sí. Bueno, voy a leer en una traducción. Aquí tengo una traducción que se llama Nuestra Sagrada Biblia en letra grande. Entonces el 1:1 dice de la siguiente manera en esta traducción: estas son las palabras que Moisés dirigió a todo Israel cuando todavía estaba al otro lado del Jordán, en el desierto, en la Arabá que está frente al sur, entre Parán, Tofel, Labán, Haserot y Disaab. Mira que aquí encontramos un inicio de nuestro libro, y nos está mostrando que Moisés habló las palabras. ¿A quién? A los hijos de Israel, ¿no? Ojo que aquí empieza a aparecer una cosa, que son las distintas generaciones a las cuales está dirigido el texto, ¿no? Las distintas generaciones. Y después encontramos en 4:44 un segundo inicio. Sí, ¿sabes qué? Mira qué interesante. Dice, esta es la ley que Moisés presentó a los israelitas. Es como una nueva introducción, ¿no? Una nueva introducción. Aquí volvió a arrancar el tema. Entonces mire que aquí vamos a encontrar la segunda etapa, el segundo movimiento que tiene dentro del texto, y después vamos a encontrar en 6:1. 6:1 vuelve a repetir, es como una fórmula fija, ¿no? Sí. Porque dice, estas son las leyes, mandamientos y preceptos que el Señor vuestro Dios me mandó enseñaros para que los pongáis en práctica en la tierra en la que vais a entrar y a poseerla. Mire las enseñanzas y la ley que están dadas por Dios por medio del profeta
a todo el pueblo. Y en el último encontramos el 12.1, capítulo 12, versículo 1. Capítulo 12.1 dice: estas son las leyes que guardaréis y pondréis por obra en la tierra que el Señor, el Dios de nuestros padres, os da en posesión todos los días que viváis en ella. Mire lo bonito que estamos encontrando, prácticamente 4 inicios, ¿no? 4 momentos que podríamos ubicarnos como 4 etapas que va teniendo el libro en su proceso de composición. Por eso es cierto lo que afirman los expertos, que la redacción de este texto del Deuteronomio experimentó largos procesos, combinaciones de procesos y distintas etapas. Al menos aquí encontramos 4 momentos muy claros donde inicia como que nuevamente la historia, la retoma, la recupera, vuelve y la presenta a manera de enseñanza. Interesantísimo eso. Interesante, eso quiere decir que también hubo varios momentos históricos, ¿no? Donde pues, bueno, ya hablaremos un poquito del contexto, que me parece supremamente interesante, pero sí, claro, entonces literariamente hablando, encontramos 4 señales, si se quiere, 4 señales redaccionales que nos están mostrando que ahí hay un nuevo inicio, como una compilación de leyes, ¿se podría decir? Sí, señora. Indudablemente aquí nos está mostrando etapas diversas del proceso de redacción del escrito. Muy bonito que podemos empezar a visualizar, ¿no? las etapas que va teniendo el texto. Bueno, aquí también podríamos preocuparnos entonces, ¿y cuáles son las raíces, cierto? Que se encuentran de este texto. Entonces la primera tendríamos que ubicarla en el contexto en el reino del norte, en Israel. Muy sugestivo, porque resulta que el espíritu del libro refleja las realidades que tenían en este momento, como son las pugnas de la fe ya vista contra la religión cananea, el dios Baal que está presente. Entonces hay una disputa en identificar, ¿no?, qué se obedece, qué se hace a ese dios Baal y qué se hace al Dios de Israel, ¿no? Mire la etapa que estamos visualizando. Esta temática está ubicada muy cercana al ministerio del profeta Elías. Nos ubicamos por allá en Primera de Reyes. Y la proclamación de los profetas Amós y Oseas, que tienen que luchar ante esta misma realidad, ¿no? ¿Cuál es la identidad del Dios al que hay que creer y obedecer? Mira lo que aparece, es muy significativo. Sí, a propósito de eso, bueno, entonces como para ir retomando, él nace en la tradición del norte, ¿no? Sí, en la fe ya vista, digamos, ¿no? Entonces lo que decíamos antes es que el libro está reflejando entonces en su interior esa tensión que se da, o esa disputa que se da entre la fe de los israelitas y la religión cananea, que fue muy difícil para ellos en algún momento hacer caso omiso a los dioses y a las prácticas religiosas de Canaán. Pero aquí estamos en el siglo, tú estabas hablando de Elías, estabas hablando también de los profetas Amós y Oseas. Esto estamos en el siglo VIII antes de Cristo. Me gustaría, porque si estamos hablando de Amós y Oseas, seguramente tenemos un mismo contexto social, un mismo contexto político. ¿Qué estaba sucediendo en Israel? Porque pues estamos hablando ahí de la fe frágil, si se quiere, que tenían los israelitas. Estamos en el reino del norte, ya el reino se ha dividido hace mucho tiempo, en el 931, aquí estamos por el siglo VIII. Pero entonces, ¿cuál es el mensaje de Amós? Recordemos cuál es el mensaje de Oseas, porque si estamos hablando un poco de ese contexto, es porque en esos mensajes hay un punto de contacto, si se quiere, de alguna manera con esta teología del Deuteronomio. Sí, señora, y fíjate que en esta etapa en la que estamos mencionando estos profetas tan importantes, pues una de las problemáticas significativas es el tema de la idolatría, de la injusticia, en la que no se celebra correctamente la fe en el Dios de Israel, y nos ubicamos en los santuarios nacionales de Gilgal y Betel, donde los profetas combaten esas anomalías de fe, y nos situamos en un periodo en el que el rey Jeroboam II pues tenía un esplendor económico, político, grandes construcciones, excelentes relaciones internacionales, desarrollo económico, tranquilidad,
pero eso daña la fidelidad a las enseñanzas y a los mandatos dados por Dios a través del profeta. Entonces fíjese que aquí empieza una realidad que la podemos actualizar nosotros en nuestra vida, porque a veces cuando hay esas realidades económicas positivas, nos apartamos de Dios. Mire la cosa muy particular. Y eso está sucediendo en ese momento. ¿Y cuál es la conclusión? Que Yahvé, el Yahvé de Israel, deja de ser el Dios principal y va a ser modificado, cambiado con otras divinidades. En este caso pues mencionábamos a Baal, ¿cierto? Otras formas de apartarse del Dios auténtico de Israel. Me llama la atención algo, y es que, bueno, no solamente estamos hablando de la idolatría, de apartarse del Dios de Israel y abrazar las divinidades de Canaán, porque es que recordando, Miguelito, el mensaje de Amós, pues es que también apartarse del Dios de Israel significaba, o cómo se evidenciaba en el tejido social. En el tejido social se evidenciaba porque el mensaje de Amós es muy contundente, hay una crítica social bastante fuerte. Entonces no solamente era, bueno, vamos a adorar a otros dioses, sino la implicación que tenía apartarse de Dios. ¿Qué significa apartarse de Dios? Y fijémonos que pues la parte de los gobernantes, la gente poderosa, los ricos, pues se les iba bien, pues se inclinaban más por el Baal, mientras que la gente pobre, explotada, pues clamaba, ¿no?, su experiencia de pobreza y de dolor ante el Dios de Israel. Entonces mira, ahí está la combinación de dos experiencias distintas y diversas, donde uno se acerca a Dios por el sufrimiento, por la pobreza, por sentirse explotado, mientras que el otro se aparta de Dios y pues porque como le está viendo bien, como económicamente están bien, pues entonces van alejándose del Dios de Israel. Y bueno, se van alejando del Dios de Israel. Yo creo que la cuestión de la justicia social en Amós es que eso me llama mucho la atención, porque yo creo que ahí podemos encontrar también un elemento actualizante, porque es que, ¿qué significa estar apartado de Dios? Apartado de Dios no significaría, diríamos hoy en el siglo XXI, entonces no ir a la Eucaristía, entonces no celebrar los sacramentos, que es parte, pero ¿cómo se evidenciaría más el apartamiento de Dios o el alejamiento de Dios? Pues es la construcción social. En la construcción social, ese es el mensaje contundente, digamos, ¿no? Entonces, que también recordemos, aunque digamos que por esta época también estaría el primer Isaías, porque el primer Isaías también, entre otras cosas, en su primer capítulo, segundo capítulo, el Señor hace una ¿cómo se diría? Hace una denuncia bastante fuerte, y la denuncia es: estoy cansado de sus sacrificios, no quiero que me traigan más sacrificios, si me permiten lo coloquial, sus sacrificios no me huelen bien, ¿no? Es más fuerte en el texto hebreo, seguramente sí, pero como bajándole un poquito o suavizando un poquito el lenguaje, sus sacrificios no me huelen bien, porque no es posible que ustedes vengan a hacer sacrificios cuando el pueblo tiene una descomposición social bastante fuerte. Es muy del primer Isaías y también de Amós. Entonces eso me llama la atención, porque entonces como que bajémoslo a ¿qué es apartarse de la ley de Dios? ¿Qué es apartarse de Dios? ¿Cómo se evidencia el apartarse de Dios? Podríamos decir que, por ejemplo, la clase gobernante se aparta por unas opciones fundamentales que son contrarias al querer de Dios, a la enseñanza de Dios. Después de Jeroboam encontramos 5 reyes que sucedieron a Jeroboam II, y todos están titulados o llamados como comportamientos marcados por la anarquía, por cosas que son completamente contrarias a la enseñanza, a no respetar las enseñanzas y los mandatos, las leyes dadas por Dios. Y entonces indudablemente aquí aparece otra figura interesantísima, importante, que es el dominio de Asiria, un imperio pagano, un paganismo desmedido, que no había integridad, los principios desaparecen, todo queda como revuelto, patarribiado de las enseñanzas dadas por Dios, y todos los que les va bien económicamente, pues no les importa.
mientras que al ver al pobre, al que está con condiciones menos favorables, no les interesa, no les importa, ¿cierto? Y aquí tendríamos que encontrar que esa realidad está presente hoy también en nuestra sociedad. Sí, claro. No importa el pobre, ¿no? No importa el hambre. Y sobre todo hoy donde hay como un egocentrismo, ¿no? Un marcado interés en el yo y en el bienestar personal, pero no me importa el otro, no me importa el pobre, y así vamos, si me permite, quizás un poquito también como denunciante, no nos importa, vamos a la Eucaristía, asistimos a la Eucaristía y a veces no nos interesa probablemente que el que está a nuestro lado no tiene un pan en su mesa, pero estamos bien, ¿no? O sea, lo que importa es que yo esté bien y que tenga pan en mi mesa y que quizás tenga un bienestar, pero ¿cuántas personas que van conmigo a la Eucaristía no tienen un pan en su mesa? Creo que es un mensaje bastante interesante, pero en estos minutos que nos quedan aquí en la primera parte, antes de ir al corte, me llama la atención todo el contexto, porque en ese mismo contexto del imperio asiria que está subiendo ahí, pues ahí se da la caída de Samaria, ¿no? Y también yo quiero que recordemos también un poquito el mensaje del profeta Oseas, que también aparece por acá, y yo no sé si alcancemos en esta primera parte o la retomamos mejor retomémosla en la segunda parte, porque el mensaje del profeta Oseas, su propia vida es, dicen algunos, es una metáfora de la relación de Yahvé con su pueblo. Entonces dejémoslo por ahora ahí, no se vayan a ir, los esperamos en la segunda parte porque esto está muy apasionante, así que ya nos encontramos nuevamente después de esta breve pausa. Muy bien, entonces después de esta breve pausa nos hemos quedado meditando un poco en lo que se ha hablado en la primera parte. Pues en la primera parte el profesor Miguel nos ha recordado un poquito lo que significaban las palabras, profundizando un poquito que también se refieren a las palabras de Dios, a los 10 mandamientos, que ha significado el libro en la tradición judía, pero también nos hablaba de algunos pasajes como el 1.1, el 4.44, el 6.1 y el 12, versículo 1, que son señales literarias de cómo este libro ha tenido varias tradiciones, varias reelaboraciones si se quiere, y en estos capítulos se ve claramente el inicio nuevamente de esta es la ley, la presentación, esta es la ley, las palabras de la ley para que ustedes la pongan por obra y ustedes vivan al lugar donde van a entrar, ¿no? Que es a Canaán según estos textos. Bueno, también hablábamos un poco acerca de dónde nació el libro. El libro pues nace en la tradición del norte, en la tradición israelita, la tradición yavista, y el libro muestra un poco como esa pugna, si se quiere, o esa tensión entre la fe del pueblo con respecto a la religión cananea. Pero también el profesor Miguel nos recordaba un poco el contexto, el reinado en que se dieron esas primeras manifestaciones del libro. Nos hablaba de Jeroboam II, un rey que pues se destacó porque su reino fue bastante próspero para la tierra, pero que desafortunadamente a veces la prosperidad no se maneja bien y esa prosperidad llevó a que el pueblo se alejara de Dios. Y decíamos entonces que el alejamiento de Dios se evidenciaba no solamente en la idolatría, pero eso tiene implicaciones sociales, implicaciones éticas, evidentemente, implicaciones fuertes, y aquí aparece el primer Isaías, Oseas, Amós, y ahí tienen puntos de contacto con la teología de estos libros. Y hablábamos entonces también de una descomposición social bastante fuerte y que Dios denuncia a través del primer Isaías y de Amós. Pero quedamos también en el profeta Oseas, porque es que justamente el libro recoge un poco, el libro del Deuteronomio recoge un poco esa relación de Dios con su pueblo. Entonces Oseas presenta, el mensaje de Oseas presenta, háblanos Miguelito por favor, el mensaje de Oseas presenta la infidelidad. Él tuvo una experiencia en su vida personal, ¿no? Algunos dicen que es metafórica la cuestión, pero bueno, independientemente de si fue metafórica o realmente fue la experiencia que el profeta tuvo, hubo un caso de infidelidad y que Dios manda al profeta a amar
a esa esposa que se fue. Cuéntanos un poquito sobre eso. Pues la figura del profeta es bien particular porque Oseas es un sacerdote, caracterizado por sus opciones de pureza y de acercamiento y de cumplimiento de lo que le manda Dios. Y mire que lo que le manda a Dios es una cosa como anecdótica, por no decirlo de otra manera, que lo manda a tomar a una mujer que pues no es fiel, ¿no? Que no se comporta como debería y que realmente lo que está tratando, como tú mencionabas, como ejemplificar que el pueblo es esa mujer que no es fiel, que no se mantiene al lado de su esposo, ¿no? Por más del amor y las cosas que él le propone y su entrega, no es fiel. Entonces, de alguna manera, los autores creen y consideran que esta experiencia refleja más bien toda una relación de alianza. Aquí entramos a entrar el tema de la alianza, porque Israel es una nación verídica, o sea, que vive la experiencia de la verid, de la alianza. Entonces, romper o no cumplir la alianza es el alejamiento fundamental que se tiene que dar. La búsqueda o la petición de este mensaje, de este libro, es la fidelidad absoluta a Yahvé, que es su único Dios, así como lo que pasaría con el esposo y la esposa, ¿no? Que tienen una relación conyugal profunda, significativa. Entonces, indudablemente esta búsqueda es fundamental. Aquí tenemos una cosa de contexto que es muy importante, que es que habíamos enumerado 5 reyes, ¿no? Después de Jeroboam, y el último de estos era el rey Oseas, ¿no? Fue el último gobernante, y durante su reinado Asiria dejó caer el golpe de la destrucción hacia el año 722 a Samaria. Samaria fue destruida. Y algunos miembros del pueblo de Israel empezaron a experimentar un exilio. Algunos se alcanzaron a abandonar su tierra e irse hacia el sur, ¿no? Y las tradiciones y la primer estrato redaccional del libro del Deuteronomio fue llevado hacia el sur, donde se empieza a componer con más elementos, ¿cierto?, para esas 3 o 4 etapas que nosotros estábamos mencionando. Sí, digamos que una de las líneas es que tú has tocado algo que me parece interesante, y es la alianza, justamente, ¿no? La alianza, ellos como esos 2 conceptos que van a ser importantes, que es la alianza y la elección en el pueblo de Israel, ¿no? Y el Deuteronomio, digamos que recoge un poco ese mensaje, como tú decías, de fidelidad a Yahvé, el único Dios, que ese mensaje se asemeja al mensaje de estos profetas que se han mencionado, ¿no? Oseas, Amós, y cómo la infidelidad de la mujer, pues en la experiencia de Oseas, igual él va y la busca otra vez, ¿no? Es interesante, porque él es fiel a la alianza, ¿no? Porque refleja eso. Dios siempre había sido fiel a la alianza, pero el pueblo fue infiel, y ahí hay un tema que me parece interesante y que el Deuteronomio anota y toca, y que luego va a ser releído en esos reyes que tú dices posteriores, ¿no? El sur, los que estaban ya en el sur, los reformadores. Ahí tenemos a Ezequías, que Ezequías fue un personaje bastante importante, un reformador religioso, pero que vuelve a releer. Hay una nueva lectura del Deuteronomio, ¿no? Sí, y empieza a ser es como un tejido surcido con otras tradiciones que estaban presentes en el sur, y a releerla, y empieza a fomentarse una cosa que es muy importante, que es la renovación, la remodelación de la estructura del pueblo, y uno de los elementos fundamentales ahí va a ser el tema del culto, la centralización del culto, que empieza a ser como un eje central y fundamental para la auténtica obediencia a las palabras dadas por Dios, ¿no? Que es el eje fundamental del texto. Entonces, fíjate que la realidad del norte, pues por esa experiencia
del dominio asirio y la destrucción, cómo son llevados al exilio un alto porcentaje de la población, otros huyen, y los que huyen pueden tratar de rescatar algunos elementos, y ya ubicados en el Reino del Sur van a empezar a tener una conformación de más elementos para las tradiciones teológicas que están presentes en el libro del Deuteronomio. Uh-huh. Esa experiencia pasada tiene que hablarle al sur. Sin embargo, es interesante que yo creo que tan pronto llega la experiencia dura, todo el mundo se interpela, todo el mundo abre los ojos, mira y dice: tenemos que aprender de la experiencia. Sin embargo, los últimos reyes del sur, hubo algunos reformadores, pero hubo otros, y me parece interesante, hablando de la fidelidad, que el primer y segundo libro de los reyes siempre destaca algo de esos reyes, y siempre hay una constante, y que creo que ahí está fuerte la teología, que está presente la teología de la fidelidad, ¿no? Y este rey hizo lo malo delante del Señor. Son muy poquitos los que hicieron lo bueno delante del Señor, ¿no? Sí, es muy particular porque resulta que todos tienen un juicio, y en la gran mayoría es condenatorio, ¿no? Hizo lo que es abominable a los ojos del Señor. Y indudablemente lo que estábamos mencionando, ¿no? Las opciones, ¿no? de los reyes y de todo el grupo no son acorde a las enseñanzas de Dios, y por eso reciben un juicio condenatorio, ¿no? La gran mayoría. Solamente por allá, Josías, vamos a encontrar un rey que es denominado justo, pero bueno, ese también él se sintió protegido y bendecido, y se enfrentó con el faraón y lo mató. Entonces también eso fue otro escalabro profundo en la historia de Israel, porque él, sintiéndose pues protegido, bendecido, cumplidor de lo, también se chocó con el impacto y la fuerza del faraón en ese momento. Entonces son experiencias de enseñanza, de aprendizaje indudable, porque a veces también no solamente ser justo y bueno, tal vez de pronto prudente, medir sus fuerzas, etcétera, etcétera, para no creer que no les va a pasar lo que sucedió. Sí, claro, es que a veces se piensa que es suficiente que seguir las leyes del Señor, y es suficiente estar en el culto, es suficiente hacer una celebración, es suficiente, pero mira que me llama la atención lo último que dijiste, o sea, hay que hacer también un análisis social, o sea, político también, porque es que Josías está bien, él fue el reformador religioso por excelencia, conocemos que él encontró arreglando el templo, mandando arreglar el templo que estaba de su antecesor Manasés, que terrible, encontró un núcleo del Deuteronomio, probablemente del 12 al 26, y entonces dice: hemos pecado, vamos a centralizar el culto para evitar los lugares altos, en fin, pero luego aparece ahí Necao, este faraón del que tú estabas haciendo mención, y él también no tiene como esa capacidad de analizar, bueno, vamos a volver al Señor, pero es que volver al Señor implica tantas cosas, ¿no? Implica tantas cosas como para que no quede en el aire. ¿Qué será volver al Señor? Es que volver al Señor también tiene que ver con el análisis político y social, y él no supo hacer un análisis político adecuado, y entonces pensó que con sus fuerzas él podía evitar que el faraón Necao subiera en la parte diríamos arriba del mapa a Siria, y porque no quería que el imperio asirio volviera a retomar sus fuerzas, pero sí, desafortunadamente lo mata, y eso fue bastante complicado. Entonces pues nada, detrás de todo esto hay mucha historia, ¿no? Y es fascinante para los oyentes que quieren profundizar un poquito en toda esta historia. Miren, primer y segundo libro de los Reyes nos cuenta tanto la caída del norte como la caída del sur, y también ahí van apareciendo estos profetas. Es como el contexto, el contexto social, el contexto político, el contexto religioso que va brindando el piso o los elementos para la construcción y elaboración de este texto, y cómo fue releído también en los diferentes contextos políticos. Hablemos un
poquito, Miguelito, pues esto habría mucho, como se dice coloquialmente, hay mucha tela para cortar, eso es fascinante, ¿no? Pero hablemos un poquito entonces del autor del libro, justamente en esos procesos, tanto históricos, políticos, sociales, y que luego él también tuvo sus etapas de redacción. Bueno, yo quería retomar una idea fundamental que mencionaste tú, Elizabeth, sobre un núcleo inicial que sería desde los capítulos 12 al 25 en el libro, que corresponderían como a una primera etapa de elaboración de redacción del texto. Pero encontramos también otro momento correspondiente a los capítulos 6 al 11 y del 26 al 28 como otra etapa, y después otra etapa del 1 al 5 y del 29 al 34, que estoy mostrando como etapas que van como anexándose a ese código inicial fundamental que encontrábamos en el capítulo 12 hasta el 25. Entonces eso nos va a ayudar a entender un poquito lo que vamos a entrar, que es el tema del autor, porque resulta que para nosotros, pues, en la tradición, en la fe tanto judía como cristiana, llamémosle, de todas las denominaciones, pues el tema del autor a veces se convierte en algo complicado, que no lo es tanto, pero lo debemos saber entender. Entonces, ¿por qué? Porque la tradición dice que el autor del libro es Moisés. Pero si vamos a entender que el proceso de elaboración y redacción con estas etapas y con distintos momentos, o tradiciones mezcladas, implica que un solo autor no lo pudo haber elaborado, no lo pudo haber hecho. Entonces, pues hay distintas hipótesis, llamemos así, pero tendríamos que partir de una cosa. La figura o la importancia de Moisés es por la relación que tenía Moisés con Dios. La cercanía, el poder hablar cara a cara, el recibir los mandatos, y esa figura de Moisés es significativa para todos los hijos de Israel, y por eso aceptan este fenómeno de que a él se le atribuya el uso de la elaboración y la redacción. Pero eso es un fenómeno que se llama pseudoepigrafía, ¿cierto? Atribuir a una figura relevante, importante, significativa para Israel, la figura de Moisés como autor. Pero los expertos han hablado de distintas etapas, distintos redactores con varios nombres, pues algunos de los personajes más importantes hablan, atribuyen a los profetas y la etapa de los profetas la elaboración de algunos componentes del texto. Otros autores hablan de que los que elaboraron el texto o lo fueron incrementando fueron levitas, como Gerhard von Rad estaba hablando de este elemento. Otro autor, Friedman, habla de la autoría del Deuteronomio que reúne los dos, los profetas y los levitas, en un personaje, un redactor, ¿no? Bastante amplio, por decirlo así, un historiador deuteronomista. Y también otros afirman que los que escribieron fueron los escribas y otros los ancianos de Israel, mencionando personajes tan importantes como Norbert Loffin en el de los escribas o Job en los ancianos de Israel. Pero ¿cómo podríamos entender que el proceso redaccional es un proceso donde participan muchos y diversos creyentes que van escribiendo, que van añadiendo, que van juntando las experiencias, ya lo dijimos, del norte como del sur, y van incrementando los ejes temáticos, las claves teológicas que están presentes en el texto? Entonces, por ejemplo, cuando yo intento con mis alumnos explicarles, hago una línea del tiempo y separo de la versión canónica final hacia el proceso, hacia atrás. Nosotros llamamos la forma diacrónica del cómo se van elaborando los libros, desde el acontecimiento y todos los que participaron en la parte oral, que son muchos, con gran fidelidad, y después esa elaboración gradual en distintas etapas de los textos escritos. Entonces ahí el largo componente es amplio, entonces muchos intervienen, y una cosa muy particular, que en el mundo semita nadie se atribuye la autoría. Interesante, ¿no? Interesante porque, bueno, caramba, detrás de la elaboración de este texto, pues la composición es complejísima.
¿no? Estas son las hipótesis que van y vienen de estos pues grandes estudiosos de especialistas en Antiguo Testamento y que plantean cómo se pudo haber elaborado este texto. Y yo creo que eso que se le va agregando, pues digamos que también responde a las situaciones diferentes, a las diferentes situaciones históricas que el pueblo va viviendo y que va releyendo. Entonces es como eso es muy particular entre los judíos, ¿no? O sea, entre los judíos hay unas relecturas y actualizaciones de las tradiciones pasadas, y digamos que esa es la forma en cómo se va agrandando el libro, digamos, ¿no? Sí, señora, y además que hay un eje, así como estábamos mencionando la experiencia de la deportación en el 722, después va a ser en el 587, y eso va a obligar a releer nuevamente la experiencia de lo que estaba el escrito e irlo ampliando, donde intervienen muchos autores, ¿no? Muchos escribas, muchos levitas. Entonces ese es un proceso, digamos, comunitario, llamémoslo, sí. De redacción. Sí, sabes que me haces pensar, esta mañana pues estaba en clase de introducción a la Biblia y justamente estábamos hablando pues del proceso de la revelación y de la inspiración, ¿no? Porque es que en ese proceso de la revelación y la inspiración de poder interpretar los acontecimientos de Dios en todos esos procesos históricos y sociales, y pensábamos justamente es en algo comunitario, porque no podemos hablar solamente de un autor o autores, sino es un proceso que el pueblo también fue asimilando, ¿no? Pues claro, tomaron la batuta, como se diría coloquialmente, perdón lo coloquial, los escribas, los sacerdotes, pero también es un proceso comunitario de reflexión, y que ahí estaba todo el pueblo, o pues el pueblo que cayó del norte y que llegó al sur, y luego el pueblo del sur, y que bueno, fueron releyendo, haciendo interpretaciones teológicas de esos sucesos históricos. Bueno, entonces ahora pues yo creo que vamos a tratar de sintetizar en los minutos que nos quedan algunos elementos de las enseñanzas teológicas que porta el libro del Deuteronomio, ¿cierto?, para introducirnos en la siguiente programa ya en textos específicos del libro del Deuteronomio. Entonces aquí tendríamos que ver una primera, que es un protagonismo, ¿no? El monoteísmo moral. Mire que ahí está la implicación de la identidad del Dios de Israel con unos comportamientos muy fundamentales, ¿no? Y el Señor es la fuente de toda esta autoridad, y son las enseñanzas que tienen que asumir los hijos de Israel para vivir de acuerdo a Dios. Diríamos que entonces indudablemente reconocer a Dios, ¿no? Monoteísmo, quién es Dios y cuáles son los comportamientos que se tienen que implicar ahí. También el precepto del fundamento del amor, ¿no? De la unicidad de Dios nace la radicalidad del amor que Israel debe como respuesta a su Dios. Y mire que pues en muchos momentos se apartaron, no fueron fieles, y esa es la trama transversal que va a tener toda la historia deuteronomista. También pues podríamos decir la centralización del culto, que ya la habíamos mencionado, la preocupación casi que obsesiva del Deuteronomio porque haya un solo santuario, ¿cierto? Eso transforma las costumbres, indudablemente, las observaciones de las leyes, el clima del amor y de la ley como una experiencia de amor, de respuesta favorable y positiva a lo que enseña Dios. Yo creo que eso nos puede empezar a mover a todos, ¿no? Claro que sí. Entonces, pues bueno, estas líneas teológicas yo creo que las iremos descubriendo en la medida que vamos leyendo de manera sistemática el libro. Así que ahí vamos a ir ¿cómo se diría? Sí, matizando o también recordando, y vamos a ir diciendo, bueno, aquí por ejemplo se ve claramente una de esas grandes líneas teológicas como la fidelidad, o una de esas líneas como el monoteísmo, que dicen algunos, ¿no? Creo que la mayoría de los estudiosos que el monoteísmo realmente se dio en el exilio, ¿no? Dicen algunos, ¿no? El monoteísmo, porque finalmente como que lograron de todas las experiencias vividas, como que lograron decir solamente nuestro Dios. Porque fíjate que es interesante que después del exilio ya no se habla tanto de abandonar a Dios y de ir tras otros dioses. Es interesante, o como que la lección se aprendió en ese sentido, ¿no?
Bueno, se aprendió, Sí, pero no. volvimos a la Sí, misma realidad. Yo sí. quería como invitar con esta parte final del texto a mencionar como algunos de los usos que tiene el Deuteronomio en el Nuevo Testamento. Encontramos más de 50 citas textuales del Deuteronomio y 140 alusiones y paralelos presentes en el Nuevo Testamento. Luego es importante y significativa para nuestra vida de fe cristiana. Pues bueno, esto tiene mucho de qué hablar y sería fascinante entrar al Nuevo Testamento y mirar también, porque esa es otra relectura, o sea, cómo el Nuevo Testamento relee el Deuteronomio a la luz de sus nuevos contextos. Pues muchísimas gracias a todos los oyentes, enviamos un fraternal saludo, muchas gracias al Padre Javier Riveros que nos permite este espacio aquí en la emisora, un saludo para nuestro director del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano, John Freddy Mayor, y un saludo para todos y para todas. Feliz noche. Bendiciones.